noches, mis corazones. Gracias por acompañarme una vez más a este espacio. Mi nombre es María Alejandra Mendoza, soy psicóloga y me dedico actualmente a ayudar a que las personas superen el proceso de separación o de divorcio con o sin hijos, ¿sí? Gracias nuevamente, me encanta tenerlos, honrada de que hayan llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por la confianza y sobre todo por todos los comentarios que llegan al privado acerca de preguntas, acerca de todo lo que ustedes han ido viviendo. Para mí es un honor contar con esa confianza de ustedes, de abrir su corazón y contar todo lo que han ido viviendo, y sobre todo cuando de repente dejan una pregunta para poderla considerar en un próximo artículo, de repente uno de los videos. Así que bienvenidos, y hoy quiero hablarte de 3 frustraciones súper básicas, bueno, desde mi experiencia personal, que viven y de alguna otra forma va pasando y va afectando, y es como lo primero que va naciendo en las personas en este proceso de la separación o el divorcio, ¿no? Y en otros videos ya hemos conversado acerca de los límites, cuáles son los errores que te mantienen atado y estancados para no poder superar. También he comentado acerca de cuáles son algunas limitaciones en particular. Y así poco a poco, no te preocupes, voy a ir agregando algunos videos súper cortos para que puedas ir entendiendo que primero no estás solo, no eres el único que ha pasado por esa situación, que cuando tú estás bien de alguna otra manera todo va a ir fluyendo y también va a ir tomando su lugar, ¿sí? Y la tercera es que de alguna u otra manera definitivamente el entender, confiar en el proceso, el ir poco a poco, el reconocer que hay cosas que no van a estar todo el tiempo súper bien o súper feliz, pero que sí o sí va a ir ayudándote a fortalecer más todo lo que tú eres y todo lo que va pasando. Creo fielmente que todas las cosas que se te presentan en la vida, y lo digo también por experiencia propia, tiene que ver mucho con el tema de todo esto que está pasando, que siempre te va a sumar a un punto mayor de todo lo que has ido aprendiendo, ¿sí? Y para comenzar, la primera frustración que consigo en todas las personas que voy a ir acompañando, que llegan y comienzan todo un proceso, o simplemente que me escriben por privado, y es que no puedo entender por qué no pasa esto, no puedo entender qué es lo que pasa por la cabeza del otro, no puedo entender. Y en esta frase se quedan pero mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando las personas se quedan mucho tiempo en que, pero ¿por qué no puede ser así? ¿Pero qué más tengo que hacer para lograr lo que yo quiero? ¿Sí? Y esto no solamente tiene que ver con un punto de controlar al otro o de tus propios resultados, tiene que ver definitivamente con el poder adaptarse a lo que estás viviendo, ¿sí? Entonces, aquí para todas las personas que me están viendo, y si estás pasando por eso o ya pasaste por eso, mi pregunta tipo reflexión sería, como siempre te la he dicho, y sería primero, ¿qué pasa contigo cuando de repente llegan cambios nuevos, independientemente de cómo tú los califiques, y no pasan las cosas como tú quieres que pasen? No que pasen, sino como tú quieres que pasen, ¿sí? Vamos a sentir frustración, vamos a sentir rabia, momentos de desespero, el nivel de tolerancia y de paciencia es así súper corto, y entre otras cosas que van a ir afectando. Entonces, ¿cómo esto afecta a todas nuestras emociones y todo lo que tiene que ver con el entorno? Si ya de por sí es complejo el proceso de separación, entonces esto va indudablemente afectar hasta la forma en cómo tú saludas al resto, que no tiene que ver con esta situación, y va a afectar definitivamente tu concentración y tu capacidad de poder resolver y definir algunas soluciones que no tienen que ver con este proceso que está pasando de separación, de ruptura o de divorcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo consigo cuando está esta frustración tan grande, ¿no? Es que no entiendo por qué las cosas, ejemplo, tienen que quedar divididas así, no entiendo por qué yo me tengo que ir, o no entiendo por qué yo tengo que quedarme con temas de la crisis, entre tantas cosas. Entonces la persona se va cuestionando todo el tiempo, en cada
momento del día toda esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y así el malestar incrementa a tal grado que he podido acompañar personas que empiezan a tener problemas a nivel de salud. Sí, y salud y problemas delicados. Una gastritis que es como lo más, es como lo más liviano que yo he podido observar cuando la persona se queda en esta etapa, se queda con esta frustración y no consigue, ¿sí? La segunda, que definitivamente es no tener las palabras adecuadas cuando son padres para poder explicar esta situación. Es decir, de repente cuando no se da la preparación previa para informar e ir llevando a los hijos de forma emocional, empieza cuando ya el que estaba en la casa se va, es que ahora soy yo quien me quedo con las preguntas, es que ahora no sé qué responderle, yo no sé qué decirles, si decirles la verdad, decirles la mentira. Y el grado de frustración porque los ven llorar, porque les duele, porque de repente cuando es más de un hijo he notado que todos lo viven de forma distinta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué lo viven de forma distinta? Todos los seres humanos somos obviamente diferentes. Entonces, ¿qué veo aquí? Que definitivamente los padres se frustran, ¿no? Y el que se queda con ellos, tanto como el que después le toca recibirlo, por dentro es como me decía una mamá, siento que me consume porque verlos mal por una decisión que a nosotros de alguna otra forma nos beneficia porque no nos estamos llevando bien y que esto tampoco es un ejemplo para ellos, pero ver que les causa un daño emocional también me frustra porque no sé qué decirle. He buscado, María Alejandra, todas las opciones por internet, por YouTube, en libro. He visto, sobre todo cuando son chiquiticos, si estás viendo esto, hay un link dentro de Google que yo recomiendo y es que puedan buscar mamá y papá oso se separan. Es una como de las recomendaciones con las que yo trabajo dentro del proceso del programa y esto es una de tantas, ¿sí? Pero para este tema, para comenzar de forma inmediata y poco a poco ir bajando el nivel de frustración, trabajamos primero la emoción como adultos, pero después poco a poco, después de que yo tengo las herramientas como adulto, voy haciendo el paso para poder acompañar a mis hijos, ¿sí? Si hay alguien que quiere el nombre como tal, se los puedo dejar por acá, en los comentarios al final y me recuerdan. Pero sí, esta es una de las frustraciones que yo veo con mayor frecuencia cuando son padres. Me siento mal porque no sé qué decirle, le dijimos, pero ya yo me había ido, ya yo tenía tiempo. O sea, he visto tantos casos, pero indudablemente el que tú no sepas qué decirle, tampoco es que esté bien o es que esté mal, ¿sí? Eso es una cuestión mía como profesional. No estoy diciéndote con esto que todos los profesionales en el área estamos de acuerdo con esto que yo te estoy indicando hoy, no. Pero lo que sí te quiero decir es que primero, si no sabes qué decirle, antes de responder algo que pueda ser desde un papel como pareja, que a ellos no les compete de alguna otra forma saberlo, sino solamente lo que pasa dentro de la familia como tal, sin mayores detalles de la pareja, porque eso no le corresponde a los hijos, estamos claros con eso. Es decirle, mi amor, en estos momentos yo no tengo las palabras para podértelo explicar, pero te aseguro que poco a poco la situación va a ir pasando, va a ir poco a poco mejorando y lo vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Esto es como el primer pasito. Si no estoy en sesión, si no he ido a psicólogo, si no estoy en el club de padres divorciados, si ya me leí libros y, me dicen más o menos por dónde empezar, pero no cómo, paso a paso, ¿sí? Es también ser honesto como adultos porque los hijos también llega un punto en que cuando tú le explicas que no todo lo sabemos, que por eso existe un diccionario, que por eso también hay otras formas en que buscamos, que cada papá y cada mamá se va preparando como puede. Entonces ellos entienden que juntos lo van a poder resolver y juntos van poco a poco a ver qué fue lo que sucedió, pero que realmente la familia, aunque no vivan todos en casa, siguen siendo una familia. Este es como el punto de quiebre sumamente delicado de las personas que yo he ido acompañando y que también llegan con sus consultas por privado. Y la tercera tiene que ver
con el tema económico. En otros momentos también los he mencionado. De repente el que se va o la persona que se queda tienen cambios muy bruscos y muchas veces el que se va tiene que regresar o ajustarse a un espacio que no es nada cómodo y que también de alguna otra forma siente como frustración y también muchas veces he visto como rabia, porque por temas de situaciones, a ver, de reajustes económicos, porque no son emprendedores o no son empresarios, simplemente cuentan con un empleo, no pueden ofrecerle a sus hijos lo que ya queda con el otro papá que queda en la casa o en el lugar donde viven, ¿sí? Entonces, el que se va muchas veces siente culpa y comienza asomándose por el tema de la frustración. Es que me da rabia porque tanto que he trabajado, porque eso era un hogar en común, porque bueno, ajá, ellos van a estar bien, pero van a comparar cuando ellos vengan conmigo y yo no tengo para de repente acomodarle todo el espacio porque estoy en casa de sutanito, porque regreso a casa de mis padres o regreso a casa de o estoy en una residencia. Y aquí es como hacer un stop un poco y poco a poco entender que cuando empieza a pasar este proceso, si fuiste tú el que de repente se tuvo que ir y empiezas a tener una lista inmensa en tu cabeza, así como, muchísimas cosas que debes de tener para que ellos estén bien, recuerda que es un paso a la vez, que en este proceso de separación, de distancia, lo que más requieren tus hijos es que tú puedas estar allí con ellos, el que ellos puedan sentirte emocionalmente, más que tú los lleves a pasear, más que tú le des un regalo, sí, lo van a valorar. Pero cuando yo le pregunto a muchos dentro del programa que voy acompañando, ¿qué es lo que más recuerdan de sus padres? La mayoría dice, sí, efectivamente, yo recibí de mi papá y mi mamá, o de repente de las personas con las que se criaron, las comodidades que pudimos, sí, pero... Y cuando hablamos de la parte afectiva, sí, la mayoría coincide que hay un punto de carencia, que de repente en algunos momentos... porque mamá o papá trabajaban o porque de repente pasaron situaciones súper complejas dentro del grupo familiar, no pudieron estar allí en un momento difícil, sea de la infancia o sea de la adolescencia. Entonces es como ponerse en el zapato del otro, ¿sí? Y en este caso el zapato del otro son tus hijos, ¿sí? Es decir, si yo entiendo que quiero darles lo mejor de lo mejor, pero en donde estoy actualmente tampoco puedo acomodarles todo por el momento, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que uno, si se organiza, se planifica, van a ir fluyendo algunas cosas y vas a llegar al punto que quieres, pero de la noche a la mañana... es como, sabes, de repente la estabilidad que tenías se cae y es natural y parte del proceso que tú sientas todo esto que te mueve, ¿no? Que al principio va por frustración, por rabia, pero que cuando vamos bajando, definitivamente va por un tema más emocional. Entonces es como tener en claro, si tú te fuiste y consideras que no tienes las mejores condiciones, lo primero, si tú tienes, ejemplo, si tus hijos tienen 4 o 5 años, ¿qué necesitan mis hijos de mí emocionalmente en este proceso? Si tienen ya 15 a 17 años, ¿qué necesitan mis hijos que son adolescentes, que ya tienen una capacidad para poder razonar, cuestionar? ¿Qué necesitan de mí emocionalmente en este momento? ¿Sí? Bueno, hombre, Alejandra, pero es que yo siempre los acostumbré a lo mejor y está bien. O sea, eso se entiende, pero vamos un paso a la vez, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las personas que de repente se quedan en la casa, independientemente si es mamá o papá, y entonces tienen dónde vivir, se quedan en el lugar, pero también se abruman por la cantidad de responsabilidad, la comida, los gastos, y esto sin tomar en cuenta si tienen que pagar alquiler o de repente un arriendo, ¿no? Toda la preocupación de esa persona también empieza, es como que sienten un peso acá y les da mucha angustia saber cómo van a resolver en caso que el otro, que también está acomodando su situación, no pueda resolver. Entonces dice, bueno, que no le falte la comida, que falte esto, ¿sí? Yo no digo que todas las personas el tema económico sea una limitante. Al contrario, he podido ver
los extremos, desde la persona que tienen mucho a las personas que tienen lo justo y necesario, ¿sí? Y de alguna forma sí les preocupa temas de gastos de un futuro de la universidad, de un gasto médico, de un seguro, de muchas cosas en particular. Y si me preguntas, ¿es natural que esto pase? Sí, es natural. Porque cuando estaban en pareja era automático mensualmente que se dividían o que de repente llegaban cosas que podían decidir en común. Pero verte solo con una responsabilidad, si tienes uno, si tienes dos o tres, entonces nuestra mente se va más allá todavía. Y es donde igual hacemos una pausa, nos sentamos, empezamos a dar prioridad a lo que se puede, sobre todo en estos momentos de crisis mundial, que para nadie es un secreto, que muchas personas han perdido su trabajo, otros los mantienen, otros eran emprendedores y han bajado sus ventas. Pero lo que sí te puedo decir es que el tema de la frustración económica, tanto para el que se va como el que se queda, es significativo. Y si me preguntas, ¿lloran? Sí, he visto a más de uno llorar por esta situación, pero cuando vamos trabajando un plan de acción paso a paso de cómo ir resolviendo y cuando se empiezan a ocupar muchísimas veces, y te puedo decir que del 100%, el 95% de primero estar ellos bien y después acompañar a sus hijos emocionalmente, esto pasa inmediatamente a un segundo plano. Hay muchos hijos que también cuando esto empieza a pasar, que los papás de alguna otra forma los acompañan, que están allí, que sienten que aunque no está o de repente que no ha ido por este tema o porque ya viven muy lejos, pero que está allí constantemente, que está pendiente, hijo, hija, cómo te sientes, cómo amaneciste, cómo vas. Definitivamente esto para ellos no es un enfoque que es su prioridad. Y que todo va a depender definitivamente de la edad de tus hijos. Es como un tema en particular. Por allí ayer alguien me escribió así como un testamento, por decirlo de alguna manera, y me decía, María Alejandra, yo no tengo hijos, pero sí me preocupaba mucho el tema de la economía porque donde estábamos nosotros no quedamos en malos términos, sí hay como dolor porque definitivamente no fue una ruptura por algo muy complejo, sino simplemente se acabó lo que había y punto, ¿no? Pero colocarme en el lugar del otro que se va de alguna otra forma y yo me quedo, eso también como que me abruma, porque yo me voy a quedar solo con todos los gastos. Y ojo, tengo entendido que era una vivienda propia y aún así las personas también se frustran. Hay otras prioridades, ¿sí? Cuando son padres el tema económico, sí, porque piensan primero en los hijos y después en ellos mismos. Pero cuando de repente ya son personas que no tienen hijos, sino que simplemente duró un tiempo la relación y terminan, también es complejo porque empiezan como, ok, quiero llegar a hacer esto, quiero hacer esto. Pero al inicio es como te decía, en todo momento, cuando empezaron juntos, cada quien llevaba su propia economía. Pero cuando empiezan a convivir en pareja, empieza a cambiar, ¿sí? Porque a lo mejor hay algunas otras cosas que los ayudaba a los dos o que de repente no era tan del todo así. Pero que definitivamente cuando las personas llevan mucho tiempo en ese hábito y lo pierden de la noche a la mañana, sí sienten angustia porque es como que te quitan todo lo que es tu estabilidad. Ojo, no quiere decir que de alguna otra forma no lo puedan resolver. Sí, cuando yo los he ido, como te dije hace un momento, yo los he ido acompañando con un buen plan de acción, pero enfocándonos primero en nuestro bienestar emocional, todo lo demás ha ido fluyendo. También he tenido casos donde las personas, el proceso de dolor, tanto divorciados con hijos como y sin hijos, sí, se encargan primero de resolver todo lo de afuera, primero yo resuelvo el tema económico, primero yo resuelvo cómo quedamos, primero yo resuelvo el sentirme mal porque se acabó esta situación, independientemente de qué, y de último, entonces empieza la emoción. Pero, ojo con esto, porque aun cuando resuelven estas frustraciones en general que están afuera, siguen sintiendo malestar. Siguen sintiendo que no pueden, siguen sintiendo de que dudan de sí mismos,
siguen sintiendo de que hay veces que van hacia adelante, como hay otras veces que ¿por qué vuelvo hacia atrás? ¿Por qué hay momentos que estoy súper bien por un tiempo y después vuelvo a bajar? ¿Sí? Entonces es como que aparentemente estas tres frustraciones no se han superado y empezamos por allí. Pero cuando empezamos a mirar y a quitar, como digo yo, capas y capas de lo que realmente hay, ahí es una emoción que todavía no se ha cerrado. Hay una herida que todavía no se ha cerrado y por ende es más fácil que salga primero la frustración, la rabia, el enojo, el querer gritar a que podamos identificar realmente qué es lo que está allí, que dolió de todo ese proceso. Hay personas que lo hacen por sí solas, pero hay otras personas que en su mayoría requieren un acompañamiento terapéutico por esto. ¿Sí? Entonces, estas son como las tres frustraciones básicas y las primeras que yo veo cuando las personas llegan directamente a sesión o por alguna pregunta. Y ojo, que como te dije hace un rato, no necesariamente estas frustraciones las viven en los primeros 3 o 6 meses. Tengo gente que ha llegado al año, año y medio y 2 años de separado y todavía siguen con estos temas. Entonces es como importante hacer 3 preguntas en cada una de ellas. Voy a ir con los que son papás y después con los que no son papás, ¿sí? Con los que se separaron y son padres, lo primero sería, ¿qué de esto que yo acabo de vivir, que me frena porque no depende ahora solamente de mí, sino de otras cosas? Si yo hago una lista de todo eso que me frustra, de todo eso que, siento que no puedo, usted puede tomar un lápiz y papel y empezar. ¿Con qué sí puedo comenzar? Ok, lo primero es en dónde voy a vivir. Ok, si usted se quedó, ok, yo me voy a quedar, estoy con mis hijos, pero de alguna otra forma, ¿cómo voy a empezar a priorizar cuando yo recibo un pago al mes o cuál es el primer recibo, la cuenta que llega, por ejemplo? El motivo menos aparente, por decirlo así, y estoy hablando de los que son divorciados separados con hijos, es como darle la oportunidad de que eso que más te angustia, lápiz y papel, y comenzar a escribir, porque justamente allí lo llevas de todo ese tornado de ideas, lo llevas a reconocer, lo llevas directamente a tu presente, sin angustiarte por un futuro que no ha llegado, que no sabes qué va a pasar, ni por lo que ya fue, que de esto también he conversado en otros momentos. ¿Cuál es lo otro? El no tener las palabras adecuadas, y esto quiero realmente ser muy honesta y franca contigo. Antes de yo empezar como profesional, trabajé mi propio proceso personal. Y por más que tú puedas tener, por decirlo así, un manual, una referencia de qué palabras son las más adecuadas para nuestros hijos, van a haber ensayos y error. Y eso pasa porque por más que tú hagas un curso o taller para padres, igual van a haber momentos en donde si no ocurre el error, yo no puedo darme cuenta, no puedo reconocerlo, no puedo aceptarlo y tomar una acción diferente para tener un resultado diferente. Si son niños pequeños, ya yo hoy di un dato, pueden colocar en internet el cuento de mamá y papá oso se separan. Si están en ese proceso y todavía uno de los dos no se ha ido de la casa, por favor lean el artículo que dejen en el Instagram, en el perfil. Hay uno antiguo que sale cómo ir abordando de acuerdo a la etapa evolutiva, ¿sí? De acuerdo a la edad. Ahora, el tema económico, si te fuiste o si te quedaste, igual, un paso a la vez, ¿sí? Porque cuando tú empezaste con esa pareja, probablemente estaban viviendo inclusive en casa de suegro, en una residencia, en donde fuera, pero no tenían todo de la noche a la mañana a como lo dejaste, ¿sí? Ahora voy con las personas que son separadas, divorciadas, pero no tienen hijos. Si el tema de no poder controlar que el otro haga, diga o no, es, ok, si yo aparto esto de lo que el otro hace o no hace, que si puedo empezar a mirar que me genera demasiada frustración, rabia, que es como que, no puedo más. ¿Qué cuestión es lo que, de todo lo que tú vas pensando, de todo lo que tú vas creyendo, que te da como ese dolor aquí o de repente acá o inclusive atrás del lado de la espalda?
¿qué es? Escríbelo en una hoja, escríbelo en una hoja y por favor, puedes por favor colocar todo detallado, ¿sí? Date un espacio, ubica si todavía está en tu país la cuarentena o independientemente de ello, algo que no te da la posibilidad de. Mi sugerencia es que lápiz y papel solo en tu espacio, en donde tú te sientas cómodo, ¿sí? He tenido, como digo yo, clientes que inclusive se han ido simplemente como al jardín que está dentro del mismo edificio o simplemente están en un cuarto, ya acomodan el cuarto como a ellos mejor les parezca, hay unos con luz, hay otros con sin luz, o sea, es acorde a cada quien. Eso sería como el primero. No tengo las palabras adecuadas para poder expresar lo que yo siento a de repente a un amigo o a alguien. No le he dicho a nadie nada porque me da miedo que me vayan a juzgar, me da miedo la opinión, no me quiero exponer, me siento vulnerable en este momento. Eso también es válido. Entonces, si todavía estamos como con un desorden dentro de lo que pienso, lo que siento y todas las cosas que he ido decidiendo, mi sugerencia es esa: escribe una vez más. María Alejandra, yo no soy de escribir, soy de ver videos de tutoriales, ¿ok? ¿Cuál de tus autores preferidos de lectura en particular te gusta? ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cuál de todas las personas que tú admiras, de todos esos lectores, inclusive gente de Instagram que a ti te gusta cómo escribe, tú puedes de repente mirar un video donde habla acerca de qué pasa cuando la vida te cambia los planes? Y no directamente todo enfocado en la separación o el divorcio, porque definitivamente, aunque lo vemos al principio así, sí, pero es como un desafío más. De repente pudo haber sido la pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar, ¿sí? Entonces, ubicarte en qué sí puedo yo definir, qué modelo, si no me gusta escribir o de repente ver, o me interesan las películas. Y te voy a recomendar una en particular y está en Netflix, ¿sí? Acá en Chile tenemos una actualmente que se llama Amor detrás del diván. Es muy buena e inclusive habla de cómo una psicóloga junto con su pareja pasan una de sus crisis a nivel como tal, mientras ella atiende a una pareja que se está separando. Entonces, si no te sirve el escribir, si de repente no tienes ganas de leer, te gusta más bien escuchar, no quieres entrar en las redes, no quieres comunicarte en un momento, quieres darte tu espacio, entonces yo te recomiendo, esta es una de las películas, ¿sí? Y mi preferida, que todas las personas lo saben, todas las personas que han trabajado conmigo, la de Julia Roberts, Comer, Amar y Rezar, es para mí así como súper vital dentro de este proceso. Y la última, si estás solo, como te dije, en el tema económico, no tienen hijos, pero te complica, hay muchas opciones. Y aquí también he trabajado qué aliados tienes para de repente estar en sintonía con alguien que te pueda escuchar. Hay otra opción que yo también a veces recomiendo muchísimo, que es quiénes de las personas que están a tu alrededor, que son de tu confianza, han llegado a un nivel de lograr la estabilidad económica. Y ojo que esto no es riqueza, eso no va desde mis juicios, no. Han logrado una estabilidad económica. Porque esa persona, si es de tu confianza, también puedes, cuando te sientas preparado en el momento, preguntar qué cosas puedes mirar. Y entre dos cabezas piensan más que uno. Esa es como una de las opciones. Esto es lo típico, como te dije, de las 3 frustraciones que consigo en personas separadas o divorciadas con hijos y sin hijos. Y para mí ha sido de verdad grato que hayas llegado hasta aquí. Y si de alguna otra forma tú sientes que ya no puedes con todo este proceso solo, que no quieres esperar más, que no quieres esperar a llegar al año, año y medio o a los 2 años y todavía seguir sintiéndote así, o que bueno, acomodo un día pero el otro día no, ten la confianza de que puedes escribirme directamente al privado y justamente allí podemos conversar y llegar a algún punto de encuentro y de alguna forma obviamente ayudarte, porque sigo insistiendo que mi mensaje es que después de una separación o después de un divorcio, con o sin hijos, por un no de una relación que se quiebra, cuando ya tú diste todo, no se puede más. Créeme que hay muchos sí en tu vida después esperándote, y también saben que les he dicho que no necesariamente es un sí de pareja de forma inmediata.
Así que me encantó tenerlos. Si no hay preguntas, por cualquier cosa, duda, consulta, como te dije, puedes ir directamente y consultarme. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Y cuéntame en los comentarios después del video qué otra cosa te parece súper importante hablar acerca del divorcio o la separación. A los miembros del Club de Padres Divorciados, un beso, un abrazo. Saben que los amo, que los honro en mi vida y me encanta tenerlos en todo momento presentes de alguna otra forma. Que pasen feliz noche, mis corazones, y nuevamente gracias, ha sido un honor.